sistema nervioso autónomo, el control de las vísceras. Siguiente slide, cigarrita. El control del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, recordar que es un sistema eferente motor, visceral. La función del sistema nervioso autónomo es totalmente inconsciente y se activa por influencias de centros medulares, el tallo cerebral, sistema límbico y el hipotálamo. El sistema nervioso autónomo participa en funciones de la digestión, la regulación cardiovascular, la regulación de la respiración y el metabolismo. Siguiente slide. Anatómicamente, ¿qué me tengo que acordar anatómicamente? Esto es un slide anatómico, nada más, que la división simpática se origina en los segmentos medulares tóracolumbares, de T1 a L2. Algunos autores dicen que hasta L3. ¿Y dónde se origina? En esos segmentos medulares, en las astas intermedio-laterales de la médula espinal. Ahí está el soma. El soma de la preganglionar, ¿dónde se encuentra? En las astas intermedio-laterales de la médula espinal de T1 a L2, L3. Recordar que el ramo comunicante blanco son fibras preganglionares que ingresan a la cadena ganglionar. Recordar también que el simpático tiene dos cadenas. ¿Cuáles son las dos cadenas del simpático? La paravertebral, que son el ganglio cervical superior, medio, inferior, y los ganglios correspondientes a cada segmento medular de T1L2. Recordar que el ramo comunicante gris son las fibras postganglionares que emergen por el nervio espinal. La otra cadena de ganglios del simpático, ¿cuál es? La prevertebral, la que va al ganglio celíaco, mesentérico superior e inferior. Entonces, ¿de dónde van a salir? Van a salir justamente de los ganglios paravertebrales o prevertebrales y terminan en el órgano efector. Conclusión final de esta diapositiva, simplemente recordar que es el tóracolumbar, se origina en las astas intermedios laterales, las dos cadenas de ganglio, la paravertebral y la prevertebral. De la médula al ganglio, la preganglionar, del ganglio para la víscera, la postganglionar. Siguiente slide, cigarrita. Siguiente slide. Aquí está lo mismo. Mire allí lo mismo, la fibra roja del asta intermedio lateral de la médula al ganglio, la preganglionar. La primera cadena que ve que hay tres ganglios. ¿Cuál es la cadena esa que hay tres ganglios? La paravertebral. La otra cadena nada más está enseñando un ganglio. ¿Qué ganglio está enseñando la otra cadena? Simplemente el ganglio celíaco. El ganglio celíaco. Entonces, de la médula al ganglio, la preganglionar, del ganglio a la víscera, la postganglionar. Siguiente slide, cigarrita. Siguiente slide. Entonces, ¿qué liberan las preganglionares? Recordar que las preganglionares liberan acetilcolina. ¿Cuáles son las del simpático en la lámina? Las rojas. Todas las fibras rojas son ¿qué? Las del simpático. ¿Qué liberan las preganglionares? Acetilcolina. ¿Qué liberan las postganglionares? Noradrenalina. ¿Qué liberan las postganglionares? Las postganglionares liberan noradrenalina. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Sobre las vísceras, ¿qué liberan las postganglionares? Sobre las vísceras, el ojo, el corazón, el pulmón. Sobre las vísceras, las postganglionares, ¿qué liberan? Noradrenalina. Pero ¿cuál es la excepción? Postganglionares del simpático. Postganglionares del simpático. Liberan acetilcolina. ¿Cuáles son las postganglionares del simpático? Postganglionares del simpático que liberan acetilcolina, aquellas postganglionares que van a glándulas sudoríparas del tronco. Aquellas postganglionares que van a glándulas sudoríparas del tronco. Y aquellas postganglionares del simpático que van a los vasos sanguíneos del músculo esquelético. Voy de nuevo. Esas que liberan acetilcolina. Postganglionares del simpático. Anatómicamente ellas son del simpático. Anatómicamente son toracolumbares. Son postganglionares del simpático. Pero ellas llegan a dos sitios del cuerpo. Glándula sudorípara
y en los vasos sanguíneos del músculo esquelético que se promueve vasodilatación. Entonces, ellas que liberan acetilcolina, ¿en dónde? En glándula sudorípara. ¿En dónde? En el vaso sanguíneo y se promueve vasodilatación en el músculo esquelético. Entonces, ¿ellas cómo se llaman? Se llaman simpático-colinérgicas. Ellas se llaman simpático-colinérgicas. Voy de nuevo. ¿Cuáles son las simpático-colinérgicas? Las que llegan a glándula sudorípara y vasos sanguíneos del músculo esquelético que se promueve vasodilatación. Ellas que liberan acetilcolina. ¿Ellas de qué sistema son? Del simpático. Ellas que son posganglionares. Ellas son posganglionares del simpático, que en vez de liberar noradrenalina, ellas van a liberar acetilcolina. ¿Cuáles son esas posganglionares del simpático que liberan acetilcolina? Las que llegan a glándulas sudoríparas del tronco y a los vasos sanguíneos y se promueve vasodilatación. El efecto del simpático es a nivel de ¿qué? De todas las vísceras, ¿Y qué libera la pos del simpático? Las rojitas que están viendo sobre la víscera, noradrenalina. Pero en los dos lugares que dije la excepción, liberan es acetilcolina. ¿Y cuando se activa el simpático? En el estrés. ¿Y cuál es el sistema de refuerzo? La médula adrenal. La médula adrenal es el sistema de refuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué la médula adrenal es el refuerzo en la descarga simpática? Porque ¿qué fibra llega a la médula adrenal? ¿Qué fibra llega a la médula adrenal? Es una fibra preganglionar simpática. ¿Qué fibra llega a la médula adrenal? Una fibra preganglionar simpática. Entonces, como toda pre, ¿qué va a liberar? Como toda pre, acetilcolina. Y la médula adrenal, ¿qué receptor tiene? Nicotínico. Entonces, ¿qué va a liberar la médula adrenal a la sangre? Adrenalina. Voy de nuevo. Sistema de refuerzo médula adrenal. Solamente lo tiene el simpático. Sistema de refuerzo médula adrenal. Solamente lo tiene el simpático. ¿Por qué, profesora? Porque si yo tengo descarga simpática, ¿qué fibra llega a la médula adrenal? La preganglionar simpática. Como toda pre que libera acetilcolina. La médula adrenal, ¿qué receptor tiene? Nicotínico. Entonces la médula adrenal, cuando se activa el simpático, ¿qué va a liberar a la sangre? Adrenalina. Entonces, ¿por qué refuerzo? ¿Por qué refuerzo? Porque la adrenalina se va a ir al ojo, a los pulmones, al corazón y va a hacer los efectos, igual que el neurotransmisor, igualito que el neurotransmisor. Abro preguntas en este momento para ver quién tiene alguna duda. A ver, dele. A ver, dudas en este momento. A ver, no hay duda, ¿tan claro? Sí, profe. Ok, sigo entonces. Siguiente slide. Ahí está, la división parasimpática. Por otro lado, la división parasimpática. Cráneo sacral. ¿Cuáles son los núcleos de los pares craneales? 3, 7, 9 y 10. Entonces, mire, aquí nada más simplemente tengo el ganglio al que se dirige. El tercer par parasimpático del tallo va a la preganglionar. ¿A qué ganglio? Ciliar. El séptimo par parasimpático va a qué ganglio? Efenopalatino. El séptimo par parasimpático va a qué ganglio? Submaxilar. El noveno par va a qué ganglio? Óptico. Y el décimo par, ¿verdad? Va a todos los ganglios localizados en el órgano efector. O sea, del tallo al ganglio, la preganglionar. ¿A qué ganglio va el tercer par? Al ganglio ciliar. El 7 va al efenopalatino y al submaxilar. El noveno va al ganglio óptico. Y el décimo va a los ganglios localizados en el órgano efector. El décimo par tiene 75% de fibras parasimpáticas. El décimo par tiene 75% de fibras parasimpáticas, que van a formar los plexos cardiovasculares del aparato respiratorio, del tracto gastrointestinal, la mitad superior del colon, los uréteres, el tercio superior. Y entonces la parte sacral de la médula sacral ganglio, la preganglionar.
del ganglio para la víscera, pero mire las vísceras son la mitad distal del colon, el recto, el ano, la mitad inferior de los uréteres, la vejiga, los genitales externos. Y esas van a ser fibras preganglionares que salen de donde S2, S3 y S4 y van a ir a los ganglios que están próximos a las vísceras. O sea que las postganglionares van a ir del ganglio a la víscera, del ganglio a la víscera. Siguiente slide, cigarrista. Siguiente slide, cigarrista. Aquí está. ¿Qué color tiene el parasimpático? ¿Qué color tiene el parasimpático? Azul. ¿Qué color tiene el parasimpático aquí? Azul. Y ahí está clarito. Del tallo, miren el tallo, al ganglio, la preganglionar, del tercero, del séptimo, del noveno y del décimo. ¿Lo están viendo? Y el décimo, como usted está viendo, inerva todas las vísceras. El décimo inerva todas las vísceras. ¿Lo están viendo? Las azulitas son las del parasimpático. ¿Qué libera la pre? ¿Qué libera la pre? Acetilcolina. ¿Qué libera la pos? ¿Qué libera la pos? Acetilcolina. Y los efectos del parasimpático son en todas las vísceras. Y cuando hay actividad parasimpática durante la digestión, cuando estoy en reposo, durante la digestión y cuando estoy en reposo, hay descarga de qué tipo? Parasimpática. Y cuando hay descarga simpática, hay descarga simpática cuando estoy bajo estrés. Hay descarga simpática cuando estoy bajo estrés. Y cuando hay descarga parasimpática en reposo y cuando hago la digestión, restauro la energía. ¿Qué quiero que se fijen en la lámina? Miren en esa lámina, ¿quiénes son las largas? ¿Quiénes son las neuronas largas? Ahí está el simpático, que es el rojo, y el parasimpático. ¿Quién tiene las pre más largas? ¿El simpático o el parasimpático? A ver, las pre más largas. A ver. Parasimpático. Excelente. Y entonces quiere decir que las pos son cortitas, ¿lo están viendo? Las pos son cortitas, o sea, las pos del parasimpático, mire, lo que son cortitas. Entonces me voy a la tabla. ¿A qué tabla me voy? Me voy a la tabla de la página. El libro, tengo que tener el libro a mano. Y me voy a la tabla de la página 59. ¿Qué hay en la tabla de la página 59? La comparación del simpático y parasimpático. Lo que ya he dicho. El origen anatómico del simpático T1L3. El origen anatómico del parasimpático 3, 7, 9 y 10 y la parte sacral. ¿Quién tiene las postganglionares largas? Las postganglionares largas las tiene el simpático porque en el caso del parasimpático son cortitas, ¿no? Como lo acaban de ver. La distribución es amplia en el simpático y en el parasimpático es un poco más discreta. El sistema de refuerzo, ¿cuál de los dos tiene sistema de refuerzo? La médula suprarrenal y el parasimpático no tiene sistema de refuerzo. ¿Quién se activa en el estrés? El simpático. ¿Cuándo se activa el parasimpático? Durante la digestión. A pesar de que el parasimpático se activa durante la digestión, los efectos son en todo el cuerpo, no solamente en el sistema gastrointestinal. Cuando el parasimpático descarga durante la digestión, lo que quiere decir esa línea es que si yo estoy en la digestión, hay descarga parasimpática en todo el cuerpo. Lo que quiere decir en esa línea es que si yo estoy bajo estrés, hay descarga simpática en todo el cuerpo, en todos los órganos efectores. A ver, eso está quedando claro. O sea, si yo digo descarga simpática, todos los efectores se van a ver afectados. Si yo digo descarga parasimpática, todos los efectores se van a ver afectados. Abro preguntas, a ver, ¿qué dudas hay? A ver. Profesor, una pregunta. Dele, pregunten. Cuando usted dice que el parasimpático inerva la mitad inferior del intestino grueso, Sí. ¿a qué se refiere? ¿A la mitad inferior del ascendente, a la mitad inferior del descendente? ¿O en qué sentido? Excelente. Esa es la parte descendente. Excelente. La parte descendente, esa es del parasimpático, sí. Excelente duda. Profe, Diga. otra pregunta. ¿Es cierto Sí. que cuando uno come guineo y el guineo tiene potasio, eso me tranquiliza el sistema nervioso?
Bueno, eso en realidad yo creo que es un mito, porque imagínense, usted tiene que tomar, ya yo sé, eso que dicen a lo mejor se origina de que el guineo que es rico en potasio, entonces el potasio puede alterar las fibras nerviosas, pero imagínense la cantidad de guineo que tiene que comer, imagínense la cantidad de potasio que tiene que comer para que el potasio aumente en sangre, ¿lo ven? Porque más adelante en el curso, eso es un mito, porque más adelante en el curso van a ver que hay una hormona que elimina el potasio del cuerpo, cuando todo está normal, que es aldosterona. Aldosterona, tan pronto el potasio empiece a aumentar en sangre, aldosterona va a ocasionar que el potasio se elimine por la orina. ¿Lo ven? Así que yo creo que eso es como un mito. Tendría que comer demasiado guineo para que aumente el potasio y se altere la excitabilidad por el potasio. Y encima de todo, aldosterona enseguida va a hacer que usted elimine el potasio de la sangre. Es que aldosterona hace eso, elimina el potasio a nivel renal. ¿Sí? Eso lo van a aprender Gracias. después. Eso es un mito. Ok, dele, sigue. ¿Qué otra duda hay? A ver. A ver. Entonces, miren, viendo esa lámina, la que estamos viendo, porque ahí esta lámina incluye los dos, el simpático que es el rojo y el parasimpático que es el azul. Entonces les digo una pregunta. ¿Qué pregunta les hago? Si todas las pre liberan acetilcolina, ¿cómo se llaman? Si todas las pre liberan acetilcolina, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre que se le da a Colinérgico. una que libera acetilcolina? Colinérgico. Excelente. Si todas las pre liberan acetilcolina, entonces ellas se van a llamar colinérgicas. Pero se van a llamar colinérgicas de acuerdo a que no se enreden, de acuerdo al neurotransmisor que libera la fibra. Pero si yo le digo, es una pre que se origina de T1L2, miren la lámina, es una pre que se origina de T1L2, es una pre de qué sistema anatómicamente del simpático. ¿Me están siguiendo? Es una pre anatómicamente del simpático. Lo que pasa es que ella es colinérgica porque libera acetilcolina, pero anatómicamente es una pre del simpático. Entonces vamos con la excepción. ¿Cuál era la excepción? ¿Cuál era la excepción? Viene la pre, se origina en toracolumbar, pero esa pre va a un ganglio, y del ganglio va a glándula sudorípara, ¿lo vieron? Entonces la pos anatómicamente es del simpático, pero ¿qué libera esa pos? ¿Qué libera esa pos? ¿Qué libera esa pos? Acetilcolina. Entonces le doy el nombre conjunto. ¿Qué nombre conjunto le doy? Simpático colinérgica. ¿Por qué simpático colinérgica, profesora? Porque su pre y su pos se originan toracolumbar, vienen de toracolumbar. Pero la única diferencia es que la pos, en vez de liberar noradrenalina sobre la glándula sudorípara del tronco, libera acetilcolina. Entonces, ¿qué nombre le doy? Simpático colinérgico. Entonces, lo que no se pueden enredar es, uno, simpático colinérgica, ¿qué tipo de fibra es? Es colinérgica, pero ¿por qué, profesora? Porque libera acetilcolina, pero ¿de qué sistema anatómico es? Del simpático. ¿Y es una pre o es una pos? Es una pos, que ahí es donde forman un arroz con mango. Voy de nuevo. Estoy hablando de las simpático-colinérgicas que van a glándulas sudoríparas. Lo primero que tengo que tener claro es que ella es una fibra que se originó en toracolumbar. Las que van a glándulas sudoríparas son toracolumbares, por eso que anatómicamente son ¿de qué sistema? Simpático. Lo segundo que tengo que tener claro es que fue del ganglio a la víscera. La posganglionar simpática que llega a glándula sudorípara es una posganglionar, o sea que voy de la glándula, del ganglio a la glándula sudorípara. Eso es lo segundo que tengo que tener claro, que es una posganglionar, no es una pre. Y lo tercero que tengo que tener claro es que ella va a liberar acetilcolina.
A ver, eso está claro de lo que es ser simpático colinérgica. ¿Por qué soy del simpático? Porque me origino toracolumbar. ¿Pero por qué me dan el apellido de colinérgica? Porque inervo a glándulas sudoríparas del tronco. Inervo a glándulas sudoríparas del tronco. Donde voy a liberar es acetilcolina. O sea, anatómicamente soy del simpático, pero con respecto al neurotransmisor soy colinérgica, porque libero acetilcolina. Sigo. Profesor, entonces las rojitas que están en la lámina, ¿qué liberan? Las POS. Las rojitas POS que están en la lámina, ¿qué liberan? Noradrenalina. Excelente. Entonces, ¿cómo les llamo? Simpático noradrenérgicas. ¿Lo están viendo? ¿Cómo les llamo? Simpático noradrenérgicas. Porque la POS, ¿qué está liberando la POS? Noradrenalina. ¿Lo ven? ¿Qué libera la POS? Noradrenalina. Entonces le llamo simpático noradrenérgica. Entonces, aquellos que han escuchado los audios, esto le va a sonar familiar. El que no ha escuchado los audios, entonces es por primera vez que lo va a oír, pero bueno, lo va a oír. Glándula sudorípara de la planta del pie y la palma de la mano. Ahora voy con la glándula sudorípara de la palma de la mano y la planta del pie. A esa glándula sudorípara va a llegar, es simpático noradrenérgica, ¿lo están viendo? A esa glándula sudorípara le va a llegar, es simpático noradrenérgica. Y por eso es que cuando usted está estresado le suda la palma de la mano y la planta del pie. Por eso es que cuando usted está estresado le suda la palma de la mano y la planta del pie. Pero esas son simpático noradrenérgicas a la glándula sudorípara. Sigo. Ahora voy de nuevo con las simpático-colinérgicas. ¿A dónde llegan las simpático-colinérgicas? Profesora, glándula sudorípara del tronco. A glándula sudorípara del tronco. ¿Qué liberan? Acetilcolina. ¿Es la pre o la pos? La pos. Sigo. ¿A dónde también llegan las simpático-colinérgicas? Al músculo esquelético y promueve vasodilatación. Al músculo esquelético y promueve la vasodilatación. Cuando esas se activan, las fibras simpático-colinérgicas que llegan a los vasos sanguíneos del músculo esquelético y se promueve vasodilatación. ¿Cuándo es que ellas se activan? Minutos antes de empezar el ejercicio. ¿Cómo dice? Cuando estamos haciendo ejercicio. No, cuando estamos haciendo ejercicio, no. Minutos antes de comenzar el ejercicio. No, es antes de empezar el ejercicio. Minutos antes de empezar el ejercicio es que se activan las simpático-colinérgicas. Voy a correr la maratón y estoy en la línea de partida. Estoy preparándome, estoy en la línea de partida. Ya va a sonar el silbato. O voy a correr la carrera de 50 metros y estoy en la línea de partida y ya va a sonar el silbato para correr los 100 metros, los 200, los 50. Entonces en ese momento estoy preparado, imagínense, estoy preparado. Ya yo sé que el silbato va a sonar en los próximos segundos. Entonces en ese momento funcionalmente hay descarga simpático-colinérgica. ¿Y qué le estoy diciendo? Que la descarga me va a llevar ¿a qué? A que entonces yo tenga vasodilatación. ¿Lo están viendo? ¿Y eso por qué me conviene? Porque usted está como acumulando sangre en el músculo esquelético, ¿lo ve? Y cuando empiezo a correr, ya estoy corriendo, se empiezan a contraer los músculos. Y los músculos cuando se empiezan a contraer van a encontrar ¿qué? ¿Con qué se van? Que los vasos sanguíneos, ¿verdad? Estaban vasodilatados, entonces van a empujar una gran cantidad de sangre, ¿lo ven? Empujan una gran cantidad de sangre para el corazón, para el resto del cuerpo. Yo no sé si me estoy explicando, voy a explicarlo de nuevo. ¿Cuándo voy a tener descarga simpático-colinérgica? Minutos antes de empezar el ejercicio. Estoy en la línea de partida.
Entonces estoy ahí preparado ya para partir de la carrera, maratón, la carrera de 100 metros. Entonces tengo la descarga simpático-colinérgica. Entonces los músculos automáticamente reciben más sangre. ¿Y por qué los músculos reciben más sangre? Porque tengo descarga simpático-colinérgica que promueve vasodilatación en el músculo esquelético. Profesora, y tan pronto empiezo a correr, ¿qué descarga viene? Simpático-noradrenérgica. Tan pronto empiezo a correr, ¿qué descarga comienza en mi cuerpo? Simpático-noradrenérgica. Y ahí lo dejo porque ahora yo voy a seguir con eso. Yo voy a seguir con eso cuando llegue a la tabla. A ver, cuando empiezo a correr, ¿qué descarga tengo? Simpático-noradrenérgica. Ay, profesor, entonces usted quiere decir que la descarga simpático-noradrenérgica es con el estrés, correcto. Y es cuando estoy corriendo, correcto. Porque estar Profunda corriendo es una pregunta. forma de estrés. No, espérese un momentito, déjeme hablar. Porque cuando estoy corriendo es una forma de estrés. ¿Lo ven? Cuando yo estoy corriendo es una forma de estrés. Así que la descarga simpático-noradrenérgica es cuando estoy corriendo y cuando estoy estresado. Dele, pregunte, dele, ahora sí. Cuando se Pregunte. activa el cuando se activa el simpático noradrenérgico, puede estar también activado el simpático colinérgico. Es decir, cuando estoy corriendo, las glándulas sudoríparas están trabajando. Claro, eso viene ahora, por eso digo que eso viene ahora, exacto. Cuando estoy corriendo van a venir entonces la activación de las simpático-colinérgicas. Pero entonces, ¿qué va a pasar en el músculo? Déjele ahí que en el músculo hay que elaborar, otras cosas cuando estoy corriendo. Lo importante que quiero que tengan claro es que antes de correr tengo la simpático-colinérgica, sobre todo al músculo esquelético. Y a la luz de la pregunta del compañero, la simpático-colinérgica también la voy a tener en glándulas sudoríparas, pero cuando estoy corriendo. A ver. Ok, sigo. Siguiente slide, cigarrita. Viene más, yo ahora voy a regresar a eso, viene más. Es que este es cómo funciona mi cuerpo. Sé el curso. Siguiente slide. Dele, siguiente slide. Una vez más, ahí se ve clarito. ¿Qué es lo que llega a la médula adrenal? ¿La pre o la post? Ahí se ve clarito. ¿Qué es lo que llega a la médula adrenal? ¿La pre o la post? La pre. ¿Lo vio? Entonces ahí les voy a hacer la pregunta para ver si están claros. Ay, Dios mío, empieza la cosa. Ahí les voy a hacer la pregunta. Esa pre que llega a la médula adrenal, esa, ¿por qué no se llama profesora simpático-colinérgica? ¿Quién me dice por qué esa no se llama simpático-colinérgica? Si yo estoy viendo que libera acetilcolina, ¿lo vieron? Esa pre yo estoy viendo que libera acetilcolina. ¿Y por qué no se le llama simpático-colinérgica? A ver, ¿por qué no se le llama simpático? ¿Por qué? Porque ella es predominante. La Nora. Excelente, porque ella es pre, y para llamarme simpático-colinérgica es la pos, exacto. Cumple uno de los criterios, pero no los cumple todos. Para llamarme simpático-colinérgica, tengo que ir del ganglio para la víscera. ¿Qué víscera? Vaso sanguíneo del músculo esquelético. ¿Qué otra glándula sudorípara del tronco? Lo están viendo. Profesor, entonces, ¿cómo le llamo esa fibra? Esa que llega a la médula adrenal, le puedo llamar fibra colinérgica, punto. Pero porque la fibra libera acetilcolina, de acuerdo al neurotransmisor que libera la fibra. Pero anatómicamente es la pre del simpático, ¿lo ven? Voy de nuevo. Esa pre que llega a la médula adrenal, anatómicamente es una pre del simpático. Anatómicamente, pero de acuerdo al neurotransmisor, ¿qué tipo de fibra es? Colinérgica. Ay, profe, entonces todas las PRES son colinérgicas. Por supuesto que todas las PRES son colinérgicas. No importa que sea del parasimpático o que sea del simpático, porque mire la lámina, todas las PRE liberan acetilcolina. Y eso ya lo he dicho en el audio. Está en el audio de neurotransmisores. Está en el audio de la clase esta que llaman de por audio, está en todos los audios. Me explico, que todas las pre que liberan, todas las pre, acetilcolina, y son colinérgicas. Profesora, entonces,
las pos del simpático que liberan noradrenalina. ¿Cómo se llaman las pos del simpático que liberan noradrenalina? Noradrenérgicas. Profesora, ¿y cómo se llaman las pos del parasimpático? Mire la lámina, ¿cómo se llaman las pos del parasimpático que liberan acetilcolina? ¿Cómo se llaman? Colinérgicas. Colinérgicas también, profe, lo están viendo, o sea, no se enreden. De acuerdo al neurotransmisor que liberan la fibra, todas las PRE son colinérgicas. De acuerdo al neurotransmisor que liberan la fibra, todas las POS del simpático son noradrenérgicas, pero hay una excepción, eso, la excepción. Y de acuerdo al neurotransmisor que liberan la fibra, todas las POS parasimpáticas que son colinérgicas. Y entonces ahí también en esa lámina, que libera la médula adrenal a la sangre, adrenalina, más que noradrenalina, más adrenalina. Grábeselo, médula adrenal, adrenalina. Y la adrenalina se va por la sangre a reforzar las acciones, ¿lo ven? Por eso es el sistema de refuerzo, la adrenalina se va a reforzar las acciones en las vísceras, pero ¿cómo llega? Por la sangre. Por eso es el sistema de refuerzo. A ver, ¿sí? Y las simpático-colinérgicas, esas son pos del simpático, a glándula sudorípara, vaso sanguíneo, vasodilatación, y que liberan acetilcolina, que promueven sudoración, que promueven vasodilatación. Cuando se activa el simpático colinérgico, entonces cuando estoy haciendo ejercicio. Y cuando se activa el simpático, ¿pero para qué? Para glándula sudorípara, ¿Y cuándo más se activa? Antes de empezar el ejercicio en el músculo esquelético, antes de empezar. Entonces ya va a ver durante el ejercicio cuando se lo una todo, qué pasa con el músculo esquelético durante el ejercicio. Siguiente slide, cigarrista. Aquí está. Lo mismo que liberan todas las preacetilcolinas, que liberan las pos del parasimpático, mírelo clarito arriba, acetilcolina. Y estas pos que dicen ahí, simpáticas, glándulas sudoríparas, esas que son, ahí están, esas que son simpático-colinérgicas, ¿lo están viendo? Las primeras fibras que son, ¿lo están viendo? Las primeras. Ay, profesor, ese es el parasimpático completo. Entonces, la segunda, la tercera, la cuarta, y la 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 3, 4. Las cuatro que sigue, son fibras del simpático. Claro que ya están viendo algo que también, que hay fibras del simpático que liberan dopamina, ¿lo están viendo? Ahí apareció otra cosa, fibras del simpático que liberan dopamina. ¿Y qué le va a promover la dopamina en el lecho vascular renal? Ay, profesora, ¿para qué pregunta? ¿Qué le va a promover? ¿La dopamina esa qué le va a promover? Aumenta el flujo sanguíneo renal. Excelente, porque ¿en qué receptor va a activar? Ahí está clarito qué receptor va a activar ahí. D1. Exactamente, sí saben. Excelente. O sea que yo más que nada me la paso repitiendo que las fibras del simpático liberan noradrenalina y adrenalina, pero algunas también liberan dopamina. Salió otra cosa, dopamina, ¿sí? Dopamina. Bien, seguimos. Siguiente slide. En este slide no voy a entrar porque ese fue el que ya le expliqué, que la acetilcolina, en cómo lo explicó, en el primer audio de Autónomo, Entonces, acetilcolina, ¿qué receptores son? Colinérgicos, que se dividen en nicotínicos y muscarínicos. Siguiente slide. Y los receptores, siguiente slide, eso ya lo expliqué. Y los receptores adrenérgicos, ¿cuáles son? Para noradrenalina, alfa y beta. Siguiente slide. Cigarrita, te quedaste. Ya, ¿cuáles son los receptores adrenérgicos alfa y beta? Siguiente slide, dele. Eso ya lo expliqué en un audio, dele, siguiente slide. Ahí está, vamos con las funciones. Entonces, ¿qué página me voy a leer? A ver, que la página 6.2 y 6.3. ¿Qué páginas me voy a leer? Página 6.2 y 6.3. Página 6.2 y página 6.3. Las funciones del sistema nervioso autónomo. Son 5.
Son 5, antagonista, recíproca, complementaria, cooperativa y única. Las funciones del sistema nervioso autónomo son 5. ¿Cuáles son las 5 funciones autonómicas? O soy antagonista, o soy recíproca, o soy complementaria, o soy cooperativa, o soy única. Entonces veamos, vamos a leerlo. Todo lo que yo voy a decir lo voy a leer con usted en el libro, página 6.2. ¿Qué significa función antagonista? En este tipo de función antagonista, la misma estructura recibe fibras de ambas divisiones. Una excitatoria y la otra inhibitoria. El ejemplo clásico de función antagonista es a nivel del nodo senoauricular, que recibe fibras del simpático. Y las fibras del simpático activan el nodo senoauricular y aumentan la frecuencia cardíaca. Y las fibras del parasimpático, ¿qué efecto tienen sobre el nodo senoauricular? Disminuyen la frecuencia cardíaca. ¿Vieron por qué es antagonista? Es antagonista por 2 razones. Para ser antagonista se tienen que cumplir 2 principios. 1, la misma estructura recibe fibras tanto del simpático como del parasimpático. Y entonces una excita y la otra inhibe, pero es la misma estructura. El ejemplo clásico, ¿cuál es? Nodo senoauricular. Entonces me voy a la función recíproca. ¿Qué pasa en la función recíproca? En este caso son 2 conjuntos separados de músculos. En este caso son 2 conjuntos separados de músculos que se asocian a un órgano particular. Un músculo lo inerva el simpático y el otro músculo, ¿quién lo inerva? El parasimpático. Entonces el ejemplo clásico está en el ojo, porque el esfínter del iris recibe fibras del parasimpático y que ocasiona miosis, y el radial del iris recibe fibras del simpático y que ocasiona midriasis. Profesora, parece antagonista, pero no lo es, porque no cumple el principio. ¿Qué principio no cumple para ser antagonista? Que no es la misma estructura, Son 2 conjuntos de músculos separados. ¿Lo están viendo? ¿Por qué no cumple el principio antagonista? Porque son 2 estructuras diferentes. Una estructura, esfínter del iris, parasimpático. Otra estructura, radial del iris, simpático. A ver, eso está quedando claro. Bien. Función complementaria. ¿Qué pasa cuando la función es complementaria? Atención, la función es complementaria cuando la estimulación simpática y parasimpática da lugar a acciones similares. La función es complementaria cuando la estimulación simpática y parasimpática da lugar a acciones similares. Glándula salival, ese es el ejemplo clásico. Profesora, ¿por qué glándula salival es el ejemplo clásico? Porque la estimulación simpática disminuye el flujo sanguíneo a la glándula y la saliva es viscosa y espesa y es escasa. Y la parasimpática promueve la secreción acuosa. Voy de nuevo, o sea, la función complementaria, los 2 tienen el mismo efecto. Descarga simpática, salivación, pero ¿cómo es la salivación? Viscosa, espesa, escasa. Descarga parasimpática, ¿cómo es la salivación? Abundante, acuosa, ¿lo ven? No es, como yo les decía en los audios, en todos los audios, ya son 2 audios y ahora me lo estoy oyendo por 3ª vez. No es que la descarga simpática sobre la glándula inhibe la secreción, no, produce, en el caso de la glándula salival, una saliva viscosa y espesa y escasa. O sea, sí hay salivación, pero con esa característica, la descarga simpática. Y la parasimpática es acuosa abundante. Siguiente función, cooperativo-sinérgica. En la función cooperativo-sinérgica se basa en que ambos tipos de estimulación, tanto la simpática como la parasimpática, producen efectos diferentes, pero para una única acción. Entonces, ¿cuáles son esos 2 efectos para una única acción? Sistema reproductivo. ¿Por qué? Porque mira lo que hace en el hombre. En el hombre la descarga parasimpática ocasiona la erección y la simpática la eyaculación. Eso es importante para la función sexual y reproductiva del hombre. En la mujer, que produce erección del clítoris y las secreciones vaginales por el parasimpático, y el orgasmo es una respuesta simpática. ¿Lo ven? ¿Por qué es cooperativo sinérgica? Porque son
la descarga simpática y parasimpática, efectos diferentes, pero el fin de todo esto es actuar sobre el sistema reproductivo, una única acción. Función única. ¿Qué significa función única? Solo un sistema inerva la víscera. ¿Qué significa función única? Solo un sistema inerva la víscera. En este caso, ¿cuál es la división que solamente la inerva? La simpática. La simpática. Y la regulación de la función se consigue mediante el aumento o la disminución de la activación de la fibra del simpático. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de inervación única? Músculo erector del pelo de la piel. ¿Qué pasa a nivel del músculo erector? Por descarga simpática, piloerección. Por descarga simpática, piloerección. Tengo descarga simpática. ¿Qué tengo entonces? Piloerección. No tengo descarga simpática. No tengo descarga simpática. Entonces no tengo piloerección. Voy de nuevo. Tengo descarga simpática. ¿Qué tengo? Piloerección. Ay, que disminuyó la descarga simpática. Entonces disminuye la piloerección. ¿Lo ven? Glándulas sudoríparas de la piel. Bueno, las glándulas son inervadas postganglionares del simpático que liberan acetilcolina como neurotransmisor y se denominan simpático-colinérgicas. Durante el ejercicio, la activación de estas fibras en las glándulas sudoríparas del tronco ocasiona una secreción generalizada que al evaporarse facilita el enfriamiento del cuerpo. ¿Lo están viendo? Entonces, cuando tengo la descarga simpático-colinérgica a las glándulas sudoríparas del tronco, cuando estoy haciendo ejercicio para sudar, y cuando yo sudo, evaporo el sudor y me enfrío, ¿lo ven? Para regular temperatura, voy de nuevo, estoy haciendo ejercicio y sudo en las glándulas del tronco, Entonces, al sudar, evaporo el sudor y me enfrío. Eso es para regular temperatura. ¿Qué función tiene eso? Regulación de temperatura. ¿Quién más recibe inervación única? La médula suprarrenal, pero aquí tengo que tener cuidadito. ¿Qué fibra recibe la médula suprarrenal? Como ya lo he dicho varias veces, la pre del simpático. ¿Y para qué? Para promover la liberación de adrenalina de la médula hacia el torrente sanguíneo, sistema de refuerzo. Y lo último, ¿quién solamente inerva a los vasos sanguíneos, a las arteriolas? El simpático. ¿Quién solamente nada más inerva las arteriolas? El simpático. La mayoría de los vasos sanguíneos son inervados por fibras postganglionares del simpático. Entonces, aumenta la descarga simpática, como lo vamos a ver ahora, vasoconstricción. Disminuye la descarga simpática, como lo vamos a ver ahora en la tabla, disminuye la descarga simpática, vasodilatación. Voy de nuevo. Las arteriolas, ¿qué efecto tiene el simpático sobre las arteriolas? Vasoconstricción, cuando aumenta la descarga simpática. Y cuando disminuye la descarga simpática, vasodilatación. Y alguien más debe estar pensando, y si lo está pensando, está bien. Pero la descarga simpática sobre el beta-2 también vasodilata. Correcto, eso lo vamos a ver ahora. Pero voy a abrir un espacio de preguntas antes de entrar a la tabla. Voy a dar preguntas antes de entrar a la tabla, que viene la tabla. Dele, a ver, pregunten. A ver, ¿estamos claros? Entonces esas son las funciones autonómicas, ¿sí? A ver, ¿estamos claros? ¿Están vivos? Sí, profe. Están vivos, sí. Esto no está duro, lo que pasa es que usted ve la tabla y como que se obnubila, pero es lo mismo que ya expliqué. Voy de nuevo con la tabla. Entonces arranco con la tabla, dale cigarrita, vamos con la tabla. Bien. Eso, ahí está la tabla. Ok. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es lo que me voy a aprender? Ojo, músculo radial del iris, midriasis, alfa 1. Ojo, músculo radial del iris, me lo aprendo. Midriasis, el efecto, ¿por qué hay midriasis? Porque el receptor es alfa 1. O sea que, ¿qué hace la noradrenalina cuando activa el alfa 1? Contrae el músculo radial. ¿Qué hace la noradrenalina cuando activa el alfa 1? Del músculo radial, lo contrae, y cuando se contrae el músculo, midriasis.
¿Lo están viendo? Voy de nuevo. La noradrenalina se libera ¿de qué fibra? La pos del simpático. ¿Pero dónde está llegando esa pos del simpático? Al músculo radial del iris. Y entonces, ¿qué está liberando la pos? Noradrenalina. Y el músculo radial del iris, ¿qué receptor tiene? Alfa 1. ¿Y qué se ocasiona? Midriasis. A ver, ¿eso está quedando claro? A ver. Entonces, pregunto, ¿por qué el efecto parasimpático es rayita horizontal, rayita horizontal? ¿Por qué el efecto parasimpático es rayita horizontal, rayita horizontal? En el receptor también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me contestan? ¿Qué me contestan? El parasimpático no inerva al radial del iris. Excelente, esa es la respuesta. ¿Lo están viendo, profesora? Porque el parasimpático no inerva al radial del iris. Esa es la respuesta. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Bien, sigo. Músculo esfínter del iris. Músculo esfínter, o sea que se aprende en rayita horizontal, y esa es la razón. Se aprende en rayita horizontal, esa es la razón, que el parasimpático no inerva el músculo radial del iris. O sea que músculo radial del iris me lo aprendo todo horizontalmente, todo. Bien, músculo esfínter del iris. ¿Por qué rayita, rayita el simpático? ¿Por qué músculo esfínter del iris es rayita horizontal el simpático? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo inerva. Exacto, profesora, porque el simpático no inerva el músculo esfínter del iris. Pero entonces, músculo esfínter del iris, ¿qué me voy a aprender cuando hay descarga parasimpática? Cuando hay descarga parasimpática, ¿qué libero sobre el músculo esfínter del iris? ¿Qué neurotransmisor estoy liberando sobre el músculo? Acetilcolina. ¿Cuál de los receptores me voy a aprender? M3 nada más, M3 nada más, M3 nada más. ¿Y qué efecto fisiológico va a ocurrir? Miosis. ¿Qué efecto fisiológico va a ocurrir? Miosis. Voy de nuevo. Músculo esfínter del iris. Músculo esfínter del iris. ¿Qué neurotransmisor voy a liberar? ¿Qué neurotransmisor voy a liberar sobre el músculo esfínter del iris? Acetilcolina. ¿Y qué receptor tiene el músculo esfínter del iris para acetilcolina? ¿Qué receptor tiene? M3. ¿Y qué se va a producir? Miosis. A ver, ¿qué se va a producir? Miosis. A ver. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Entonces, Profe, hay el grupo, diga, pregunte. ¿por qué M2 no? No, porque le estoy suavizando la cosa, pero no sé si M2 también contrae. Ok. No, le estoy suavizando el estudio. M2 no, porque tantas cosas no le caben en la cabeza, pero M2 contrae. Cuando en farma le digan, M2, ¿qué efecto tiene sobre el músculo esfínter del iris? ¿Usted qué va a contestar? Contracción, miosis. ¿Me estoy explicando? O sea, M2 tiene su acción. Vamos de nuevo. M2 tiene su acción, que es contracción del músculo y miosis. Lo que pasa es que yo para suavizarle la cosa, le estoy diciendo que nada más se aprende M3 por ahora. Pero para farma se tiene que saber toda la tabla para farma. ¿Y por qué? Porque eso se los dije en el audio, pero como no han oído el audio, se lo voy a volver a decir. Porque la tabla salió de un libro de farmacología. Esta tabla que usted está viendo en su libro, en la página 6.5, y que también estamos proyectando en la diapositiva, esa tabla salió del libro Goodman y Gilman, ¿sí? ¿Sí? De farmacología. Porque para que no me digan después que yo en fisio digo una cosa y en farma le dicen otra cosa, es la misma tabla, para que no echen ese cuento, porque hace como 15 años decían que nosotros en fisiología enseñábamos una cosa y que la tabla era diferente para farma. Entonces ya yo tengo muchos años de estar usando la misma tabla que usan en farma para que no me echen ese cuento, no echen ese cuento allá. ¿Me explico? Es la misma tabla. Pero entonces yo paso a avisarla, nada más le digo que se aprende el M3. Entonces, jóvenes, uno de ustedes, dígame, métame eso en el reflejo luz directa. Uno de ustedes explíqueme eso que yo estoy diciendo en el reflejo a la luz directa. Si no contestan, aquí termina la clase. Si no contestan, aquí termina la clase. A ver, ¿quién pone eso de miosis M3 en el contexto de luz directa? Dile.
Dele, dele. ¿Quién pone eso en el contexto de luz directa? Esto que estoy explicando, en el contexto del reflejo de la luz directa. Dele, a ver. En el reflejo de la luz directa en toda la vida, lo que se logra es estimular el núcleo de Edinger-Westphal, que es Siga, parasimpático. siga. Siga, va bien. Se activó Edinger-Westphal, va bien, siga. Entonces, al estimularse el núcleo de Edinger-Westphal, se estimula la descarga parasimpática y viaja por el nervio oculomotor al ganglio ciliar, donde se encuentran las neuronas postganglionares, y luego llegan al músculo esfínter del iris y causan miosis. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué libera la postganglionar sobre el músculo esfínter del iris? Dele, ¿qué libera? Acetilcolina. ¿Y qué receptor se activa en el músculo esfínter del iris? M3. ¿Y qué efecto fisiológico entonces pasa en el músculo? Contracción. Se contrae. Y la contracción del músculo me ocasiona, ¿qué veo? Miosis. ¿Lo ven? Excelente el que me está explicando Mil Estrellas. ¿Lo vieron? Excelente el que me está explicando. ¿Lo vio? Ok, sigo. Músculo ciliar. Músculo ciliar. Atención. Se relaja para la visión de lejos. Músculo ciliar por noradrenalina. Músculo ciliar por noradrenalina se relaja para la visión de lejos. ¿Y se activa qué receptor? ¿Qué receptor se activa? Beta 2. ¿Qué receptor se activa? Músculo ciliar se relaja para la visión de lejos. ¿Y qué receptor se activa? Beta 2. ¿Quién explica eso? ¿Quién explica eso? ¿Por qué el músculo ciliar se relaja por noradrenalina cuando se activa el beta 2? Si nadie lo explica, no sigo la clase. Aquí termina la clase. Y el resto de la clase es autodidacta. Autodidacta. Okay. Usted solito se lo va a aprender. ¿Quién lo explica? Es porque el receptor beta 2 está acoplado a un mecanismo GS, entonces él permite que el músculo liso se relaje. Entonces ¿Por se qué? relaja porque está acoplado a un mecanismo GS. Entonces, ¿Y por qué? ajá, Dele, entonces siga. aumenta el AMP cíclico, aumenta la pKa y no se puede activar a la MLCK, entonces no se puede fosforilar a la miosina y no se puede dar la contracción. Entonces se relaja el músculo liso. Excelente, excelente. Mil estrellas, van bien, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Entonces, pero cuando hay descarga parasimpática, mira lo que pasa por acetilcolina en el músculo ciliar. Acetilcolina en el músculo ciliar, contracción para la visión de cerca. O sea que la descarga parasimpática, ¿qué neurotransmisor libera? ¿Qué neurotransmisor libera la descarga parasimpática en el músculo ciliar? Acetilcolina. El músculo ciliar, ¿qué receptor tiene para acetilcolina? ¿Qué receptor tiene? M3. ¿Y qué le pasa al músculo? Se contrae. A ver, ¿eso está quedando claro? Bueno, pongan eso en qué reflejo. ¿En qué reflejo hay que meter eso? ¿En qué reflejo hay que meter eso? Músculo ciliar. ¿En qué? En el reflejo de acomodación. Excelente, entonces métalo. Eso hay que meterlo en el reflejo de acomodación. Excelente, excelente. Entonces métalo. ¿Cómo es? Métalo. ¿Cómo es? Dele, métalo en el reflejo de acomodación. Si no contestan, aquí termina la clase. Meta eso en acomodación. Dele. Bueno, yo entiendo que por lo menos en un caso hipotético, si está peligrando mi vida, se activa entonces el sistema nervioso simpático. Entonces lo que sucede es que va a comenzarse a liberar acetilcolina. No, te perdiste. Ibas bien y perdiste. Peligra mi vida. Se va a comenzar a liberar, el simpático va a comenzar a liberar noradrenalina, que digan. Y perfecto, sigue. la noradrenalina entonces va a tener una reacción, va a afectarme al músculo ciliar, causándome una relajación por medio del receptor beta 2, que él va a relajarme el músculo liso por la explicación que dijo mi compañera anterior, que aumenta MP cíclico, activa pKa y se inactiva la MLSAQ. Entonces, cuando una vez ya estoy en paz, o sea, ya huí del peligro. No, ¿eso para qué me ayuda? ¿Eso para qué me ayuda si peligra mi vida?
Lo que pasa es que va a ampliarme el campo visual para yo poder ver. Excelente, porque se relaja para la visión de lejos. Excelente todo lo que está diciendo. Entonces ahora vamos a la pregunta. Ponga eso mismo en el reflejo de acomodación, pero esa es la descarga parasimpática. Yo estoy todo lo que explicó está bien, todo lo que explicó está bien, pero es para descarga simpática. Ahora meta eso en la descarga parasimpática. Sí, acomodación. Si una vez que ya mi vida está en paz y ahora tengo que estudiar, entonces para poder enfocar los objetos con mayor precisión, el sistema nervioso parasimpático va a liberar M3 y M2. No, M3, ¿qué va a liberar? Estoy viendo el libro de cerca, estoy acomodando porque estoy viendo el libro de cerca, entonces dele, va bien. Me va a liberar acetilcolina y me va entonces, la acetilcolina va a ser recibida por medio del receptor M3 y M2 y voy a tener entonces una contracción del músculo ciliar, lo que me va a permitir tensar las cuerdas del músculo ciliar y va a enfocarme más. Tibio. ¿Quién está bien porque arrancó bien? ¿Quién lo explica un poquito mejor? Tibio. Dele. ¿Quién lo explica un poquito mejor? Dele. Profe, por ejemplo, si yo quiero ver de cerca o enfocar algo de cerca, hay descarga parasimpática que causa de acetilcolina, receptores M2, M3, contracción del músculo ciliar, se relaja la glánula de zinc, ligamento suspensorio de cristalino, aumenta el tiempo posterior de cristalino y se enfoca la vista. Excelente, lo están viendo. Entonces, en el contexto, dígame esa postganglionar, ¿de qué ganglio salió? Esa postganglionar. Excelente, lo están viendo. Esa es la postganglionar que sale del ganglio esclerótico y que va a llegar a qué músculo, ciliar, y va a liberar acetilcolina y va a activar el M3. ¿Lo ven? Y cuando el músculo ciliar se contrae, como bien me están diciendo, se relaja el ligamento del cristalino y aumenta en su diámetro antero, posterior, para yo enfocar los rayos en la retina. ¿Lo están viendo? Que es que todo se relaciona. Todo en fisiología se relaciona. ¿Lo vieron? Bien, también. Entonces, ¿cuál se van a aprender ahí? El M3. Se van a aprender el M3, porque tanta cosa no le cabe en la cabeza. Glándula lagrimal. Como yo les decía en el audio, cuando lo oigan, cuando lleguen a oír el audio, no confundir glándula lagrimal con glándula salival, con glándula gastrointestinal y con glándula sudorípara. Son 4 glándulas diferentes, eso es lo que le dije en el audio. No estén confundiendo las glándulas. Entonces voy primero con la lagrimal. Cuando hay descarga simpática, ¿qué le pasa por el receptor alfa 1 a la glándula lagrimal? La secreción es escasa. ¿Y cuándo va a ser la abundante secreción a la glándula? Acetilcolina sobre la glándula lagrimal, abundante secreción. ¿Lo vieron? Y se van a aprender nada más el M3. Nada más se van a aprender el M3. ¿Se dieron cuenta cómo se lo van a aprender, no? Nada más el M3. A ver, ¿ya? Sigo. Corazón. Llegué al corazón. Yo espero que lo hayan repasado. Corazón. ¿Por qué la descarga simpática en el nodo seno-auricular aumenta la frecuencia cardíaca beta 1 más que beta 2? ¿Por qué? Yo espero que lo hayan repasado. Dele. A ver, ¿por qué? Porque abre los canales de corriente FONI. Excelente, siga. Después que se abren los FONI, ¿qué pasa? Corriente de sodio. Entra el sodio. ¿Y qué pasa? ¿Qué importancia tiene que entre el sodio? Que aumente la corriente FONI y que entre el sodio. Por la noradrenalina descarga sobre el beta 1 más. Ajá. Aumenta la respuesta lenta. Pero ¿qué es lo que aumenta en la respuesta lenta? ¿Qué es lo que aumenta? La pendiente. La fase 4. Excelente, la pendiente de la fase 4. ¿Lo están viendo?
Ok, entonces la noradrenalina descarga sobre qué estructura, el nodo senoauricular, y se activa el beta 1 más que el beta 2, GS, adenilciclasa, AMP cíclico, PKA. ¿Qué hace la PKA? Aumenta la corriente de entrada de sodio, FONI. Al aumentar la entrada de sodio, aumenta la pendiente de la fase 4 y llego más rápido al umbral, taquicardia. Además, también aumenta la entrada de ¿qué otro ion? Calcio. También aumenta la entrada de calcio por el efecto beta 1 más que beta 2. Ahora, ¿por qué disminuye la frecuencia cardíaca por M2? Nada más se van a aprender M2, pero es M2 mayor que M3. ¿Pero por qué? ¿Por qué por M2 disminuye la frecuencia cardíaca por acetilcolina? ¿Por qué por M2 disminuye la frecuencia cardíaca por acetilcolina? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque cierra la corriente FONI y entonces se hiperpolariza. No. ¿Por Si qué? yo cierro la corriente FONI, no me hiperpolarizo. Si yo cierro la corriente FONI, ¿cuál es el efecto? Disminuye la pendiente de la respuesta lenta. Excelente, eso es lo que yo les decía en el audio, no vayan a confundir una cosa con la otra, eso justamente era lo que les decía en el audio. Si yo cierro la corriente FONI, que eso ocurre porque disminuye el MP cíclico, entonces lo que va a disminuir es la pendiente de la fase 4. Y si disminuye la pendiente de la fase 4, más tiempo voy a demorar en llegar al umbral. Excelente. ¿Qué más pasa por M2? Como Disminuye la está, corriente. ¿Qué más pasa por M2? Dele. como M2 está acoplado a GI, él va a abrir canales de potasio y cierra canales de calcio. Y eso es lo que Excelente. hace que se hiperpolarice. Excelente, excelente, excelente. La apertura de los canales de potasio. ¿Qué efecto va a tener la apertura de los canales de potasio? Sale potasio y me hiperpolarizo. Y por eso es que disminuye la frecuencia cardíaca. Excelente, excelente. Parece que lo repasaron o ya se lo sabían. Excelente. Entonces, ¿qué le va a pasar a la frecuencia cardíaca? Disminuye. Sigo. Nodo AB. ¿Qué me voy a aprender del nodo AB? Aumenta el automatismo y la velocidad de conducción. Beta 1 más que beta 2, porque eso aumenta la entrada de calcio. Eso aumenta la entrada de calcio. Beta 1 más que beta 2 aumenta el automatismo y la velocidad de conducción, porque ese mecanismo por noradrenalina, GS, etcétera, 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 aumenta la entrada de calcio. Acetilcolina, bloqueo AB y disminuye la velocidad de conducción. ¿Por qué acetilcolina bloqueo AB y disminuye la velocidad de conducción por M2? ¿Cuál creen que es la razón principal que yo hasta tengo un bloqueo AB? Acetilcolina sobre el nodo AB, hasta tengo un bloqueo aurículo-ventricular. ¿Cuál será la explicación que tengo bloqueo AB? A ver. Si no hay respuesta, aquí termina la clase. Excelente. La respuesta correcta es la hiperpolarización por la apertura de canales de potasio en el nodo AB. La hiperpolarización por la apertura de canales en el nodo AB. Excelente, excelente. La hiperpolarización. Sigo. Purkinje, no me lo aprendo. Purkinje, no me lo aprendo. Ni en simpático ni en parasimpático. Purkinje no me lo aprendo, ni en simpático ni en parasimpático, no me lo aprendo. Ventrículo, ahora viene ventrículo, descarga simpática aumenta la contractilidad, vamos con la contractilidad, descarga simpática aumenta la contractilidad. La noradrenalina sobre la fibra ventricular contráctil, la noradrenalina sobre la fibra ventricular contráctil. Activa más beta 1 que beta 2 y aumenta la contractilidad. ¿Quién lo explica? ¿Quién lo explica? ¿Por qué? ¿Por qué en los ventrículos aumenta la contractilidad en noradrenalina? Aumenta y beta 1 más que beta 2. ¿Quién lo explica? Dele, me planto, dele. Porque aumenta la corriente de entrada de calcio lenta. Excelente. Siga hablando, hay que decir todo el cuento, siga hablando, está bien, arrancó bien, dele. Utiliza un mecanismo de GS, pero además de eso, el receptor de dihidropiridina permite la entrada de calcio. Excelente. Pero es latenta.
Entonces, cuando entra, eso activa la liberación posterior de calcio del retículo. Excelente. Entonces, el Siga. calcio que sale del retículo es entonces el que se une a ¿A quién? la calmodulina. No, No, músculo no, cardíaco, se me perdió. Bien, iba bien y se lo me perdí. perdió. ¿A quién se Se une ese une, calcio? se une ¿A la entonces quién? el calcio a... No es a la ese no es músculo liso, estoy en el corazón. Ese no es el músculo liso, estoy en el corazón. ¿Se Perdón, une se a une a quién? la troponina, se une a la troponina. ¿Y a cuál de las Entonces, troponinas? a la troponina 3. 3. Es que me confundí ahí sí me perdí, profe. C. Pero, Troponina C. a ver, las compañeras o los otros compañeros. A la troponina C. Troponina C. Excelente, a la troponina C. Lo están viendo, a la troponina C, si es el músculo cardíaco. Y entonces, ¿qué va a aumentar? ¿Qué va a aumentar? En el músculo contráctil, ¿qué va a aumentar? Del ventrículo. Aumenta la contractilidad, profesora. Exacto, va a aumentar la contractilidad. Voy a decirlo, va a aumentar la contractilidad. Porque, ¿qué le dije en el audio cuando lo llegué a oír? Que siempre se equivocan y empiezan a decir que aumenta la contractibilidad. Eso no existe, lo que aumenta es la contractilidad. Se acordarán de mí cuando oigan el audio, se acordarán de mí. Ay, yo oí el audio. Bueno, si usted oyó el audio, está bien. Jóvenes, ¿qué tipo de respuesta tiene el ventrículo? ¿Respuesta lenta o respuesta rápida? De potencial de acción. Me planto, no sigo si no me contestan. Respuesta rápida. Excelente. ¿Y ese calcio está entrando en qué fase? ¿En qué fase de la respuesta rápida? 2. ¿Y la fase 2 qué forma tiene? ¿La fase 2 qué forma tiene en la respuesta rápida? De meseta. Meseta. En la meseta, sí, bingo, en la meseta, exactamente. Todo eso que explicó el compañero muy bien, es el calcio que entra en la fase 2 de la meseta. Y ese calcio, cuando entra por el canal de dihidropiridina, que me da la corriente lenta de calcio. Y el calcio que entra se llama calcio desencadenante o calcio activador de la salida de calcio. ¿Y por qué el calcio que entra se llama calcio desencadenante o calcio activador de la salida de calcio? Porque me promueve que más calcio salga del retículo para unirse a quién, a la troponina C y aumentar la contractilidad. Ese se llama calcio desencadenante. Oigan el audio. Entonces, la parte parasimpática no me aprendo nada. La parte parasimpática no me aprendo nada. ¿Lo están viendo? La parte parasimpática, ¿qué va a pasar, profesor? En la parte parasimpática no me aprendo nada. Voy de nuevo. En el corazón, entonces, ¿qué es lo que me voy a aprender en el corazón? Nodo seno auricular, aumenta la frecuencia cardíaca, beta 1 más que beta 2, por descarga simpática. Efecto parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca, M2. Nodo AB, aumenta el automatismo y la velocidad de conducción, beta 1 más que beta 2, simpático. Y en el parasimpático, ¿qué me voy a aprender? Disminuye la velocidad de conducción, bloqueo AB por M2. Punto. Purkinje no me lo aprendo en ninguno de los dos. Ventrículo, ¿qué me voy a aprender? Aumento de contractilidad, beta 1 más que beta 2, como lo acabamos de explicar. Y en el parasimpático no se aprende nada. Nada. Es como si el parasimpático no tuviese efecto sobre el ventrículo, ¿lo ven? Porque eso es ligera disminución, eso es despreciable. Eso no se aprenda nada de eso, si eso es despreciable. Hasta ahí van bien, peguen el grito. Voy a abrir un paréntesis para que peguen el grito. Pega el grito, pues dele. Que el grito era que siga, ¿o qué? ¿O el grito es para qué? El grito era que sí iba bien. Que vamos bien, el grito es que vamos bien. Yo creo que vamos bien. Yo no los estoy ni viendo, pero me parece que vamos bien. Debe ser que se fueron a repasar día puro. Está bien, no importa que se lo hayan repasado día puro. Lo importante es que se lo sepan. Bien. Entonces, mire lo que viene. Vaso sanguíneo. Estoy en el libro.
Es lo mismo que estoy proyectando, pero ¿por qué lo llevo al libro? Porque quiero que vea que es arteriola, arteriola, arteriola. ¿Qué vaso sanguíneo? Arteriola. Sigo. Entonces, agarren el lápiz o la pluma y pongan ganchito en lo siguiente. Agarren el lápiz o la pluma. Ganchito, piel y mucosa, constricción por alfa 1. Ganchito, piel y mucosa, constricción por alfa 1. Voy de nuevo, piel y mucosa, constricción por alfa 1. Músculo esquelético, constricción por alfa 1. Músculo esquelético, constricción por alfa 1. Víscera abdominal, contracción por alfa 1. Glándula salival, contracción por alfa 1. Renales, contracción por alfa 1. Venas, contracción por alfa 1. Voy a volverlo a repetir. Piel y mucosa, contracción por alfa 1. Músculo esquelético, constricción por alfa 1. Víscera abdominal, constricción por alfa 1. Glándula salival, constricción por alfa 1. Renal, constricción por alfa 1. Vena, constricción por alfa 1. ¿Qué es lo que le quiero indicar? A ver, ¿quién está entendiendo este enredo? Que por qué yo les dije que a eso le pusiera ganchito. ¿Por qué será? ¿Por qué será que le estoy pidiendo que a eso le ponga ganchito? Me planto. Si no contestan, aquí termino la clase. Dele. Dele. ¿Por qué? Porque los alfa 1 en las arteriolas en todos esos lugares hace constricción. excelente. Y cuando hay descarga, ¿de qué sistema hay constricción en todos esos lugares? Cuando hay descarga, ¿qué? ¿Qué? ¿Descarga qué? Excelente, noradrenalina, excelente, tan clarito, tan clarito, tan clarito. Que la noradrenalina, yo digo, descarga simpática, enseguida usted, ¿qué le viene a la mente? En los vasos sanguíneos, que los de piel y mucosa entran en vasoconstricción. Que el músculo esquelético, por la descarga simpática, entra en vasoconstricción y no estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo ejercicio, estoy parado así, estoy parado y tengo descarga simpática, no estoy haciendo ejercicio, no me estoy moviendo, me estoy explicando, tengo vasoconstricción, no estoy corriendo, tengo vasoconstricción, no estoy corriendo. Que las vísceras abdominales, las arteriolas, no se olviden que no son las vísceras, sino las arteriolas, entran en vasoconstricción. Que a las glándulas salivares, las arteriolas, entran en vasoconstricción. Que las arteriolas renales entran en vasoconstricción. Y que las venas entran en venoconstricción. Y que el único receptor que me voy a aprender cuál es, alfa 1. ¿Hasta ahí van bien? A ver, peguen el grito, ¿Van bien? Sí, profesora. Sí, profe. Profe, tengo una... Dele, pues, pregunten. En la constricción de las coronarias, eso no puede ser influido por fármacos. Sí, ya voy a hablar de las coronarias. Mire, yo voy para las coronarias, sí. Ya yo voy, espérese. Pero entonces sigo. Yo no voy a pasar todavía las arteriolas, falta en las arteriolas. Sigo. Cigarrita, ¿tú estás al día ahí? ¿Tú estás, cigarrita? Sí, aquí estoy, profe. Ah, perfecto. Yo checking. No es que usted se haya ido a comer. Bien, pues está bien. Entonces, sigo para ir para las coronarias porque ya me están presionando. Pero yo no me voy a dejar presionar, yo voy a mi propio ritmo. Entonces usted se está dando cuenta que esa misma que yo dije alfa 1, no inervado, ¿se están dando cuenta por qué es no inervado? ¿Qué me contestan? ¿Por qué el efecto parasimpático dice no inervado así en general? ¿Por qué dice eso? A ver. ¿Por qué el efecto parasimpático dice no inervado? A ver, ¿por qué? Porque el parasimpático no inerva vasos sanguíneos. Excelente, esa es la respuesta, ¿lo vieron? Porque el parasimpático no inerva los vasos sanguíneos. Excelente. Sigo. Hay otras cosas. Sigo que todavía no he acabado. Sigo, voy para las coronarias. Anótelo para entonces explicarlo.
Descarga simpática en las coronarias. Anote estas dos palabritas. Vasodilatación indirecta. Descarga simpática en las coronarias, vasodilatación indirecta. Vamos a explicarlo. Profesora, ¿por qué usted dice vasodilatación indirecta en las coronarias? Anótelo. Para que lo anote todo, ponga vasodilatación indirecta por adenosina. Para que lo anote todo, ya lo voy a explicar, no se estresen, ya lo voy a explicar. En las coronarias, ¿qué va a decir? ¿Qué apuntó? Vasodilatación indirecta por adenosina. Voy a explicar por qué. Porque si usted tiene descarga simpática, tiene aumento de frecuencia cardíaca, tiene aumento automático, contractilidad, lo que ya vimos en el músculo cardíaco. Voy de nuevo. Porque si usted tiene descarga simpática en el corazón, tiene aumento de frecuencia cardíaca, tiene aumento de automatismo, tiene aumento de velocidad de conducción, tiene aumento de contractilidad. O sea, en pocas palabras, tiene aumento de trabajo cardíaco. Y el aumento de trabajo cardíaco aumenta el metabolismo de las células cardíacas. Y el aumento del metabolismo de las células cardíacas liberan adenosina. Y al liberar adenosina, las células cardíacas, esa adenosina promueve la vasodilatación en las coronarias. Voy a explicarlo de nuevo. Si usted tiene descarga simpática, tiene aumento de frecuencia cardíaca, aumento de automatismo, aumento de contractilidad, aumento de trabajo cardíaco, aumento de metabolismo cardíaco. Y las células, al tener aumento de metabolismo cardíaco, producen adenosina, y la adenosina vasodilata la coronaria. A ver, preguntas, dele, pregunta. O sea, Profe, yo le pregunto a usted, descarga simpática, ¿qué pasa con la coronaria? Descarga simpática, ¿qué pasa con la coronaria? Vasodilatación indirecta es lo que usted me tiene que contestar. Diga, pregunte. La dilatación entonces va a ser por beta 2. No, por adenosina. En el trabajo cardíaco es por adenosina. La dilatación por el trabajo cardíaco es por adenosina. Entonces ahora vamos con lo que dice el compañero. Si yo saco agarro las coronarias, ¿qué le dije? ¿De dónde era el cuadro? ¿Qué le dije? ¿De dónde era el cuadro? ¿De qué libro? ¿De un libro de qué? ¿De qué le dije que era el cuadro? ¿De un libro de qué? De Pharma. Excelente. Entonces, si yo agarro las coronarias y le pongo agonista alfa 1, agonista, fármaco, agonista alfa 1 en las coronarias, dígame qué va a ocurrir en esa coronaria. Vasodilatación indirecta. No. Vasoconstricción. Excelente. Agonista, el fármaco en la coronaria, agonista alfa 1, ¿qué efecto va a tener en la coronaria? Vasoconstricción. Agonista beta 2 en la coronaria, ¿qué efecto va a tener en la coronaria? Vasodilatación. Excelente, vasodilatación. ¿Lo ven? Pero ahora yo no quiero poner ningún agonista. Yo tengo descarga simpática. Al tener descarga simpática en el cuerpo, las coronarias que las tengo en el cuerpo, ¿verdad? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el automatismo, la contractilidad, y las células cardíacas están trabajando más, a más trabajo, más metabolismo, van a liberar adenosina, y viene la adenosina y me va a ocasionar vasodilatación indirecta. ¿Lo ven? Por su mecanismo, adenosina vasodilata. A ver, eso está quedando claro. A ver, pregunten, abran, peguen el grito, dele. Peguen el grito, a ver. Doctora. Diga. Una preguntita, era para tener claro lo de la inervación parasimpática sobre los vasos sanguíneos. Que no inerva, pero en las arteriolas sí tiene inervación.
¿Ah? Tampoco. Tampoco. No, no. Si cuando yo digo, excelente, para tenerlo claro, cuando yo digo, el parasimpático no inerva los vasos sanguíneos, no inerva ni nada del vaso sanguíneo, ni la arteria, ni la arteriola, ni nada. ¿Lo están viendo? Nada, nada del vaso sanguíneo. Ni que sea arteria, ni que sea arteriola. Tampoco, tampoco. No inerva, el parasimpático no inerva el vaso sanguíneo. Profe, pero sea el endotelio. Esa es otra historia, espérese, ya yo voy para allá, ya yo voy para allá, ya yo voy para allá. Voy para allá. El endotelio déjelo un momentito ahí tranquilito, ya yo voy para allá. Lo anterior quedó claro, lo de la vasodilatación indirecta. Ok, sigo entonces. Cerebral y pulmonar, ¿lo están viendo? Cerebral y pulmonar, ¿qué dice ahí de cerebral y pulmonar? Ligera contracción, ¿lo están viendo? Entonces, ¿usted cree que qué yo le voy a decir? Que la descarga simpática, anótelo, no tiene efecto sobre la cerebral y la pulmonar. La descarga simpática no tiene efecto. Nosotros los fisiólogos depreciamos eso. ¿Y qué decimos? Que decimos que la descarga simpática no tiene efecto sobre las arteriolas cerebrales. La descarga simpática no tiene efecto sobre las arteriolas pulmonares. ¿Lo ven? Entonces viene la pregunta que me hizo uno del otro grupo. Si por un lado usted está diciendo que no tiene efecto la descarga simpática sobre los vasos pulmonares y en el otro lado no es tan inervada, lo están viendo, y por el parasimpático no tan inervada, entonces ¿por qué ellas se van a contraer o se van a relajar por el metabolismo? Y eso lo aprenderá después. ¿Lo están viendo lo que estoy diciendo? Voy de nuevo. Por un lado, yo estoy diciendo, la descarga simpática no va a tener ningún efecto sobre las cerebrales, ni sobre los vasos pulmonares. Pero ¿llega o no llega? Sí llega, sí hay fibras simpáticas que llegan, pero no van a tener efecto porque el efecto que producen es muy ligero. Entonces, nosotros los fisiólogos decimos, la descarga simpática no ocurre vasoconstricción cerebral, no ocurre, eso no ocurre vasoconstricción cerebral. Descarga simpática no ocurre vasoconstricción pulmonar. Pero la fibra llega, sí llega, la fibra del simpático llega, pero ejerce muy poco efecto constrictor. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que la descarga simpática no tiene efecto vasoconstrictor cerebral, ni tiene efecto vasoconstrictor pulmonar. Entonces alguien pregunta, y por el otro lado el parasimpático no inerva las arteriolas. Entonces, ¿cómo se contraen o se relajan ellas? Por el metabolismo local. Hay metabolitos locales que se van a producir, que las vasodilatan en las cerebrales, como el CO2. El CO2, ¿qué efecto tiene sobre las cerebrales? Las vasodilatan. O sea que ellas van a entrar en vasodilatación o en vasoconstricción, las cerebrales y las pulmonares, por cambios en el metabolismo, y eso lo va a aprender después. A ver, abro pregunta. A ver. ¿Eso está quedando claro? Profe, entonces, si la contracción de las cerebrales y las pulmonares es despreciable fisiológicamente, entonces la dilatación no debería hacerlo, ¿verdad? También es despreciable. Todo, no tiene efecto. ¿Lo ven? Pero si, ahora mire la pregunta que le voy a hacer. Si de pronto en Pharma le dicen, tomo las cerebrales y le pongo directamente una agonista alfa 1, ¿usted qué le contesta al profesor de Pharma? ¿Usted qué le contesta? Si le dice que está... Ajá. Se va a contraer. ¿Y cómo va a ser la contracción? Ligera. Excelente. O si el profesor de Pharma le pone agonista beta 2 en las arteriolas pulmonares, ¿usted qué le va a contestar? ¿Qué le va a contestar por el agonista beta 2? ¿Qué le va a contestar? Se dilata. Excelente. Yo no sé si me estoy explicando.
Pero nosotros los fisiólogos en las cerebrales y en las pulmonares decimos la descarga simpática no tiene efecto, es por mecanismos locales. Aumenta el CO2, se vasodilatan las cerebrales. Disminuye el oxígeno, vasoconstricción, las pulmonares. La vasoconstricción hipóxica, eso lo va a ver más adelante en el curso. ¿Lo ven? A ver, ¿eso está quedando claro? Profa, Diga, pregunte. ¿cómo era entonces en las coronarias? Ellas Sí. se dilatan, ¿cómo era lo que se dilatan por adenosina con el beta 2? Exacto. Es como si fuera el beta 2, pero no es por beta 2, es por adenosina. Entonces, ¿usted qué cree que hace la adenosina? En su mecanismo inhibe el MLSK y me relajo. ¿Lo ves? ¿Qué va a hacer la adenosina? Inhibe el MLSK y no se fosforila la miosina. También, eso es lo que hace la adenosina. No sé si esa era la duda, Sí. Gracias, profesor. ¿Cómo no? ¿Estamos listos ya? Vamos para el endotelio. ¿Lo vieron? Ahora vamos para el endotelio. ¿Lo vieron? Esto es el endotelio. Diga. Una pregunta de las coronarias. Dele la coronaria, dele. Ajá. O sea, si en el corazón es más el beta 1 que el beta 2, ¿por qué tengo que usar un agonista beta 2 en vez de beta 1? Excelente. Entonces, ¿cuál es el que va a dilatar la coronaria? ¿El agonista beta 1 o el agonista beta 2? O sea, los dos. No, porque excelente duda, no, porque usted quiere hablar de la coronaria. ¿Y qué fue lo que le dije? Empezando toda la tabla, que aquí están los receptores que más predominan en esos lados. Y usted ve que dilatación nada más hay uno. Yo no sé si me estoy explicando. Okay. Eso es, lo ve. Y por eso que a veces me mandan correo. Pero si M3 dice que no sé qué, pero esta es la tabla que dice qué receptor es más común en el órgano. ¿Lo ven? Esta es la tabla que dice qué receptor es más común. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Eso. Tiene que fijarse el receptor. Dele. ¿Qué otra duda hay para seguir? Ok, sigo. Entonces el endotelio, síntesis de óxido nítrico M3, ¿lo están viendo? Sí, ¿lo vieron? Endotelio, síntesis de óxido nítrico. Pero entonces, ¿quién va a activar esa síntesis de óxido nítrico en el endotelio? A ver, ¿qué neurotransmisor? ¿Qué tiene que llegar al endotelio? ¿Qué tiene que llegar al endotelio? ¿Qué neurotransmisor tiene que llegar al endotelio para que se active el M3? ¿Cuál? A ver. ¿Qué neurotransmisor tiene que llegar? ¿Qué neurotransmisor tiene que llegar al endotelio para que se active el M3, jóvenes? Es acetilcolina, exactamente. Acetilcolina en el endotelio. Entonces, ¿cómo va a llegar esa acetilcolina? Esa es la pregunta. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Cómo va a llegar la acetilcolina ahí si los vasos sanguíneos no son inervados? ¿Lo están viendo? ¿Cómo va a llegar esa acetilcolina? Circulación. ¿Por la qué? Circulación. Exactamente, la única forma que la acetilcolina va a llegar ahí es por la circulación, por la sangre. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Porque acuérdense que he dicho hasta el cansancio que el parasimpático no inerva el vaso sanguíneo. Entonces la única forma es que llegue por la circulación al endotelio. ¿Lo ven? Y por eso es que, ¿qué dice glándula salival? ¿Lo están viendo? ¿Qué dice glándula salival? Ay, profesora, ahí dice glándula salival, acetilcolina dilatación. ¿Lo están viendo? Pero ¿cómo llegó esa acetilcolina a activar el muscarínico M3? Por la sangre, por eso que dice agonista muscarínico en la circulación. O sea, ¿cómo llegó la acetilcolina? Por la sangre. Y activó al M3, pero ¿dónde está ese M3? En el endotelio. ¿Y qué sintetizó el endotelio? Óxido nítrico. ¿Lo vieron? Y entonces, ¿qué ocurrió?
Dilatación de las arteriolas de la glándula salival por acetilcolina. ¿Lo está viendo? Dilatación de la glándula salival. De la arteriola, pero de la arteriola. ¿Dilatación de quién? De la arteriola. Por acetilcolina que llegó por la sangre. ¿Lo están viendo? A ver, ¿eso está quedando claro? Por la sangre. Entonces, músculo esquelético, me voy para el músculo esquelético. ¿Cómo llegó la acetilcolina ahí? ¿Cómo llegó la acetilcolina ahí? Músculo esquelético llegó de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas que llegó esa acetilcolina ahí al músculo esquelético y me promueve el M3 del endotelio, vasodilatación? ¿Cómo llegó la acetilcolina ahí? Dígame las dos formas que llegó la acetilcolina ahí. Me planto, si no contestan, aquí termina la clase. Ay, Dios mío, esta clase es igual que el otro grupo, amenazando, amenaza esto que es hoy. A ver cómo llegó la acetilcolina ahí. Por fibra simpático-colinérgica. ¿Cómo? ¿Cómo llegó la acetilcolina? A ver, ¿cómo llegó? Fibras simpático-colinérgicas. ¿Cómo llegó la acetilcolina ahí, chicos? Uno por la circulación. ¿Cómo llegó la acetilcolina ahí? Por fibras simpático-colinérgicas, profesora. Exactamente, la acetilcolina llegó allí porque las fibras simpático-colinérgicas, ¿se acuerdan? Que esas sí son fibras nerviosas que llegan, pero ¿son de qué sistema? Simpático-colinérgicas. ¿Y qué liberan? ¿Qué liberan? Acetilcolina. ¿Qué activa qué? Que activa que M3 del endotelio, vasodilatación. ¿Lo están viendo? Y la otra forma que llegó, lo que dice la tabla, ¿cómo llegó? Por la sangre, por la circulación. ¿Me estoy explicando? Me estoy explicando. A ver, músculo esquelético, vaso sanguíneo. Estoy ahí en el vaso sanguíneo. Estoy ahí en el vaso sanguíneo del músculo esquelético. Entonces, ¿cómo llegó la acetilcolina ahí para vasodilatar? Por la fibra simpático-colinérgica, vasodilatación, liberó acetilcolina, endotelio, M3, relajación por óxido nítrico. A ver, eso quedó claro. Y también puede haber llegado ahí, ¿por qué más puede haber llegado ahí, profe? Por la circulación. Entonces, pregunta concreta. Ante el ejercicio, ¿qué le pasa a los vasos sanguíneos del músculo esquelético? Justo antes de empezar el ejercicio, ¿lo están viendo? Justo antes de empezar el ejercicio, ¿qué le pasa a los vasos sanguíneos del músculo esquelético? En Antito se lo expliqué. ¿Qué descarga hizo? ¿Vaso qué? Dilatación, ¿verdad? Bien, bien, bien. Me están contestando bien. Vasodilatación. Y tengo descarga simpático-colinérgica. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Durante el ejercicio, ¿qué descarga va a predominar? Simpático-adrenérgica. Entonces, si durante el ejercicio hay descarga simpático-adrenérgica, ¿qué le va a pasar a los vasos sanguíneos de piel y mucosa? Vasoconstricción. ¿Qué le va a pasar a los de la víscera abdominal? Vasoconstricción. ¿Qué le va a pasar al de glándula salival? Vasoconstricción. A las renales, vasoconstricción. A las de las venas, venoconstricción. Profesora, ¿qué le va a pasar a las cerebrales y a las pulmonares? No tiene efecto, no tiene efecto. Profesora, ¿qué le va a pasar a la coronaria cuando estoy haciendo ejercicio? Vasodilatación indirecta por adenosina. ¿Lo vieron? Profesora, ¿y qué le va a pasar al músculo esquelético? Bueno, como ya usted está haciendo ejercicio, ¿qué le va a pasar? El aumento de metabolismo, el ácido láctico, ¿qué usted cree que le va a promover el ácido láctico? Vasodilatación por ácido láctico. ¿Lo ven? Pregunten que ya voy para la siguiente tabla. Ya voy para la siguiente tabla. A ver, ¿eso quedó claro? A ver. Profesora, no entendí muy bien. Una pregunta. Cuando estoy haciendo ejercicio, ¿predomina alfa 1 constricción en las arteriolas del músculo? No, ¿por qué no va a predominar? Excelente. Yo le dije a usted
que el alfa 1 de músculo esquelético predominaba cuando estaba haciendo ejercicio o cuando no estaba haciendo ejercicio? Dele, ¿qué le dije yo? Cuando no estamos haciendo ejercicio. Exactamente. El alfa 1 es cuando no está haciendo el ejercicio. Y se lo acabo de complementar. ¿Por qué? Porque minutos antes del ejercicio tengo la simpático colinérgica. Y cuando estoy haciendo ejercicio, que usted dice, bueno, tengo descarga simpática, tengo vasoconstricción, pero el metabolismo del músculo comienza a liberar ácido láctico, comienza a liberar el metabolismo del músculo, sustancias que me van a promover en el músculo de vasodilatación. Eso es lo que le estoy explicando, Y no va a predominar el alfa 1, ¿lo ven? A ver, le llegué. Sí, profe, gracias. El músculo aumenta el metabolismo y el ácido láctico vasodilata. ¿Ya lo ven? Sí, profe. Ok, siguiente slide, cigarrita, siguiente slide. Profesora, con lo del músculo esquelético, ¿no era que la contracción del músculo hacía que la sangre que aumentaba en los vasos sanguíneos llegara a más partes del cuerpo, tipo el corazón, pues? O sea, excelente. Pero eso ocurre ¿cuándo? ¿Cuándo comienza a ocurrir eso? ¿Cuándo? Cuando empiezo a correr. Ok, sí. Sí, usted, O sea, está bien. Es una constricción muy pequeña porque, o sea, es el momento que el músculo se contrae, pero luego es dilatación Excelente, mi reina, excelente, eso mismo que estás diciendo, eso mismo. Estoy en la partida tan vasodilatada, empiezo a correr, la contracción del músculo empuja la sangre, ¿lo ves? La contracción del músculo, aquí hay que hablar las cosas claras, la contracción del músculo empuja la sangre. Y puede ser que hasta cierto punto la contracción del músculo ocasiona constricción de las arteriolas del músculo. Pero como empiezo a correr, entonces las arteriolas del músculo no van a estar en contracción por alfa 1, porque el metabolismo del músculo me va a promover ácido láctico y se vasodilatan. O sea que mientras usted está corriendo, esas arteriolas de piel y mucosa, de músculo esquelético, ¿están en qué? En vasodilatación. Excelente. ¿Lo ven? Y la simpático colinérgica solamente es al inicio del ejercicio, solamente al inicio. Después lo que va a predominar en esas arteriolas de músculo esquelético es el aumento del metabolismo y la vasodilatación. Ahí mismito, ¿qué ustedes creen que va a pasar a lo largo del ejercicio con los vasos sanguíneos de piel y mucosa? Dele, ahí mismito viene lo otro, piel y mucosa. Cuando usted comienza a correr, ¿qué color se va a ver usted? Pálido. Porque cuando empiezo a correr me veo pálido, porque hay vasoconstricción. Pero cuando usted está corriendo y corriendo, ¿qué color se ve? ¿Usted qué cree que qué color se ve? ¿Qué color se ve? Al cabo de un rato que usted está corriendo bajo ese sol, ¿se ve pálido o se ve rojito? Rojito. Excelente. ¿Y por qué usted cree que se ve rojito? Porque entonces esas arteriolas de piel y mucosa, ¿qué va a pasar? Se vasodilatan para que usted libere el calor por regulación de temperatura, ¿lo ve? Esas arteriolas de piel y mucosa se van a dilatar para que usted regule temperatura, ¿lo ve? Y comienzan las glándulas sudoríparas a sudar del tronco, la simpático colinérgica. ¿Lo ven? A ver, aquí voy a terminar la clase. Traten de oír el audio para mañana, en el audio está lo que falta. Hay 2 audios que me ayudan. El primer audio que era del neurotransmisor y el segundo audio que es el que mandé hace 2 días. A ver, cigarrita, aquí voy a terminar para que tengan unos 15 minutos libres antes de la próxima clase. Sigo mañana.
Pero mañana acuérdense que también es para dudas, mañana también es para dudas y para terminar autónomo. A ver. Cigarrista, dale. Ok, profe. Ok, delen, organícense. Ya voy a empezar a corregir los informes de laboratorio para mandarlos para atrás, los que me tocan a mí. A ver. Tienen que organizarse. Usted tiene ahora mismo una maestría en desorganización. Yo lo he tratado de organizar y usted está todo disociado, están como disociados. A ver, dígame, cigarrita, dígame. ¿Mañana a qué hora sería la clase? Usted es martes, usted le toca a las 7 de la mañana. Ok. 7 de la mañana, ¿por qué? Porque supuestamente lo que falta es como una hora de autónomo para hacerlo despacito. Pero el resto del tiempo es para aceptar preguntas de lo que sea, ¿sí? A ver, estudien. Sí, estoy desesperada porque no han estado estudiando a la par. Esto se les ha convertido en un arroz con mango, pero it's not my fault. Que en ese inglés machacado que dijo, no es mi culpa. Están disociados, pero todavía se puede. A pesar de que están disociados, todavía se puede. Porque yo estoy haciendo un alto, ¿para qué? Un alto para esta semana. Yo le dije a la profesora que empezara respiratorio el lunes, ¿lo ven? En condiciones normales ya respirarían el jueves, el viernes respirarían. Entonces no van a respirar. Yo le dije que empezara el lunes para repasar todo, ¿me explico? Y el examen de laboratorio que es el miércoles, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vayan a relajarse unos minutos porque ya viene la clase. Faltan 15 minutos para la clase de para. En condiciones normales nada más se pararían de la silla e irían para enseguida. Aquí tienen ¿qué tiempo? 15 minutos. Sí. Ok, chao. Nos vemos, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego, Chao. profe. A las 7. Bueno, cigarrita. Bueno, chao. Ujú.